Bien chicos, hola, buenas tardes, qué placer volver a contactar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Es muy grato para mí saber de ustedes otra vez. Bien, entonces, dada esa preguntita que plantearon, qué interesante pregunta. Y digo aquí, la forma más tierna de responder a esto es por medio del mecanismo de reacción. ¿Sí? El mecanismo de reacción es lo que explica por qué el benceno sustituye su hidrógeno por el metil y no por el cloro, que como decían, bueno, parece ser el más probable. ¿Por qué va a ser el más probable? Pero bueno, veamos ahora por qué es el radical metil el que entra y no el radical cloro, digámosle. ¿Sí? Ok, no recuerdo si lo planteaban, creo que era de esta forma. A ver, benceno más, creo que era, no sé si le llamaban cloruro de metilo o clorometano, pero es lo mismo. ¿Sí? Esto en presencia de, tanto en presencia de cloruro férrico o de cloruro de aluminio, da lo mismo. Uno de estos dos catalizadores, uno de estos es el que bueno, produce esta reacción. Sin este catalizador la reacción es muy lenta, creo que ni siquiera ocurre, y se obtiene este producto más HCl. Ok, vamos a ver aquí HCl, ahí. Recordemos que el benceno tiene en cada extremo tiene un hidrógeno, ¿sí? Entonces, en cada extremo tiene un hidrógeno. Este hidrógeno es el que es sustituido por este radical metilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es, bueno, esta explicación no es mía, es de un grupo de investigadores, Friedels, Friedels Kraft. O sea, Friedels y Kraft. Son dos señores diferentes. Que bueno, ellos estuvieron estudiando, trabajando con estos compuestos orgánicos y encontraron la explicación para este suceso, para este fenómeno. ¿Por qué no es el cloro y es el metilo? Bueno, resulta lo siguiente. El hierro, si recordamos la configuración electrónica del hierro, wow, configuración electrónica del hierro, sí, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, y luego viene 3P6 y tenía 4S2, 3D6, si no me equivoco. Luego él, como es más 3, hierro más 3, entonces él pierde 3 electrones y la configuración electrónica final que queda para el hierro tiene esta configuración electrónica, que sería la del helio, neón, argón, entonces sería la del argón más 3D5. ¿Ok? Entonces, él tiene orbitales 3D5, porque pierde 2 aquí y pierde 1 aquí, ¿es cierto? Bien, esta configuración electrónica hace que el hierro tenga el hierro y el aluminio también de la misma forma. Con el aluminio es más drástico todavía. Si es que lo ordenamos de esta forma, aquí sería 3P6, aquí tendría el 3D5, pero realmente él ya tiene niveles en 4S, solo que ahora es 0. También tiene orbitales P, pero es 0. Y tiene también orbitales D, pero es 0. ¿Ok? También el hierro presenta subniveles F, pero tiene 0 electrones en esa capa. Quiere decir que todos estos subniveles de energía y todos estos orbitales se encuentran vacíos. Entonces no son más orbitales, son orbitales virtuales. ¿Recuerdan la existencia de los orbitales virtuales? Eran orbitales que no tienen electrones. Bien, entonces el hierro, fíjense la cantidad de orbitales vacíos, entre comillas, no, la cantidad de orbitales virtuales que tiene. Aquí tiene 1, aquí tiene 3, aquí tiene 5 y aquí tiene 7, creo que 7. Entonces tiene una cantidad terrible de orbitales sin electrones. Entonces el hierro puede albergar, digámosle que el cloruro de hierro
Realmente él tiene aquí un estado de oxidación +3. Y él tiene orbitales vacíos por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Cuando este compuesto se combina o entra en contacto con este compuestito, veamos esto, con el metilo. El metilo tiene esta forma. Radical metilo, a ver, y aquí está unido al halógeno, en este caso es el cloro. Como el cloro es mucho más electronegativo, entonces esto se queda, digamos, no cargado, pero tiene una densidad electrónica muy baja, y los electrones se concentran en el cloro. ¿Está bien? Entonces aquí hay una densidad de electrones muy alta. Quiere decir que cualquiera de estos pares de electrones puede formar un enlace coordinado o dativo con el hierro. Entonces se formaría el siguiente compuesto. Digamos el metilo, aquí, qué linda H. El metilo con el cloro, este par de electrones, puede albergar este par de electrones dentro del orbital vacío, entre comillas, del hierro, que tiene esto, ¿sí? Entonces, de esta forma, el producto obtenido es el siguiente, CH3, aquí, cuando se forma este enlace, es un enlace coordinado, por supuesto, pero el cloro con valencia 2, no, el cloro no tiene valencia 2. Entonces lo que ocurre es que, como aquí hay una carga positiva +3, ahí le escuchan a mis amigos los de enfrente, sí, los perritos seguramente. Bueno, por eso les decía que iba a ir el video sin editar. Bien, aquí entonces el cloro puede albergar o puede introducir su par de electrones dentro del hierro +3. En consecuencia, aquí este enlace tiene que romperse. Y se rompe arrancándole al carbono su electrón, ¿sí? Entonces aquí se queda cargado el carbono con +1 y se queda entonces aquí este compuesto FeCl4 negativo. Este es un compuesto intermedio, ¿ok? Aquí más esto, por supuesto. Claro, cuando el carbono cede su electrón, bueno, tampoco es que cede, cuando pierde su electrón, porque el cloro, que es mucho más electronegativo, decide irse con el hierro, entonces le arranca su electrón, y ahora este compuestito, este metilo, se queda con este orbital, entre comillas, orbital vacío, y con una carga positiva. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, si comprendimos hasta ahí, el siguiente fenómeno es lo que ocurre según Friedel Crafts. El fenil, o sea, el benceno, en realidad, tiene pares de electrones sin compartir por todos lados, ¿sí? Si es que dibujamos al carbono, del benceno, sería aquí un carbono, aquí otro carbono, así, luego aquí, y finalmente aquí. Ahí tenemos 6, y en cada carbono un hidrógeno, así, pero faltan los enlaces dobles. Los enlaces dobles se encuentran deslocalizados y están más o menos así, ¿verdad? Digamos que aquí está un doble enlace, aquí está el otro doble enlace, y esto es fuera del plano de la molécula, o sea que aquí hay gran cantidad de electrones y esto está deslocalizado. Quiere decir que lo mismo ocurre acá y acá y acá y en todos lados. O sea, el benceno es un plano, porque el benceno es plano, es un plano que está lleno de electrones encima, hacia arriba y hacia abajo. Es como una especie de sándwich de carbono, donde cada feta de pan son electrones. ¿Ok? Bien, ahora vamos a recordar qué es lo que había ocurrido con el clorometano. El clorometano ahora ya no es clorometano. Ahora el clorometano se llama, lo que hay es este compuestito que tiene carga positiva. A este se le llama, es un carbocatión, se le dice, un carbocatión. Y este carbocatión, carbo porque tiene carbono y catión porque es positivo. Entonces fíjense que estos electrones que están aquí, hay electrones por todos lados, encima, que le rodean a la molécula de benceno. Entonces
es el benceno, son los electrones del benceno, estos electrones, los que le atacan al orbital vacío. ¿Por qué van a atacarle al orbital vacío? Si es que le dibujamos al bencenito de esta forma, podemos ver seguramente que aquí este par de electrones puede entrar aquí. Así como el cloro entró en el orbital del hierro porque estaba vacío, así también estos electrones pueden entrar aquí, ¿sí? Porque están vacíos y hay una carga positiva que les atrae. En consecuencia, el producto de esta reacción será, el producto de esta reacción será un benceno que adquiere un radical metil, ¿sí? Y aquí tiene su hidrógeno. Entonces, como esto tenía una carga positiva, ¿sí? Cuando este doble enlace cede, o sea, forma el enlace covalente dativo, ¿sí? Lo que ocurre es que esta carga negativa neutraliza esta carga positiva. Entonces, como cede el par de electrones, este carbono se queda cargado positivamente. Este carbono. Ahora, recordemos que aquí teníamos un doble enlace y aquí había otro doble enlace. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Pues lo que va a pasar es que esa carga negativa va a neutralizar esa carga positiva, ¿sí? Y al neutralizar esa carga positiva, lo que ocurrirá es que, vamos a bajarle. Entonces, cuando se forma este enlace aquí, porque esto va a neutralizar esta carga, entonces se va a formar este compuestito. Veamos aquí. Se va a obtener este compuestito con un doble enlace aquí, ¿sí? Y entonces, como la estructura del benceno es resonante, es decir, los dobles enlaces giran, se alternan. Entonces ahora vamos a tener un doble enlace aquí y otro doble enlace aquí. Se recuperó entonces la estructura del benceno, pero aquí sigue teniendo un enlace con el hidrógeno. Pero esperen un poquito. Aquí este carbono tiene un enlace, dos enlaces, tres enlaces, 4 y 5 enlaces. El carbono no puede tener 5 enlaces. Entonces lo que ocurre aquí es que se rompe se libera, se desprende este hidrógeno. ¿Ok? En consecuencia, aquí otra vez se desprende ese hidrógeno y vamos a tener este producto. A ver. Aquí ya vuelve a ser un benceno normal. Aquí tiene un radical metilo y se desprende un ion hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, hasta aquí la reacción. Ahora, esto que está aquí puede reaccionar, y de hecho que lo hace, con el tetracloruro, con el tetraferrato simpático, así, que es un compuesto, un complejo, y esto neutraliza a esta carga y desprende entonces el catalizador. Ven que se regenera, se recupera el catalizador y puede volver a actuar como un iniciador de la reacción y desprende entonces HCl. ¿Ok? Recordemos que ¿por qué el cloro se fue a entrar dentro del hierro? Porque tenía una carga positiva. Aquí también este hidrógeno tiene una carga positiva, un ion hidrógeno. Entonces ese cloruro que originalmente entró para paliar, o sea, por su afinidad con la carga positiva, aquí tiene también otro ion con el que puede asociarse, ¿no? Entonces, aquí se desprende nuevamente este compuestito simpático y se puede volver a la reacción original. Es decir, ese catalizador desprendido puede volver a reaccionar con otra molécula del clorometano para volver a iniciar la reacción. Entonces, de esta forma, fíjense que el benceno reacciona entonces en resumen, con el cloruro férrico en presencia del... Perdón. No es con el cloruro férrico, él reacciona con... O sea, en forma global, él reacciona con el clorometano en presencia del cloruro férrico
También puede ser en presencia del cloruro de aluminio o con cualquier metal que tenga orbitales vacíos. Dan altos rendimientos los cloruros y los cloruros de hierro y de aluminio dan altos rendimientos. Por eso siempre están en los ejemplos de los libros. Finalmente, aquí se tiene entonces el compuesto obtenido, que es el metilbenceno, así, más HCl. ¿Por qué HCl? Y porque también fue un producto de la reacción que desprendió el hidrógeno, recuerdan el benceno, y ese ion hidrógeno regeneró el catalizador para que vuelva a actuar como un iniciador de la reacción. Bueno, espero que haya sido útil, larguísimo el video, a ver qué tan provechoso es, espero que haya funcionado.